Sí. Buenos días, soy el doctor Víctor Romero Zumárraga, juez de la Unidad Judicial de Tránsito para el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a cargo de la causa 2021-04219, que en legal y debida forma es el señalado el día de hoy, tenga lugar la audiencia oral y pública de evaluatoria y preparatoria de juez. Previo a dar inicio, dispongo que por secretaría se constate la presencia de las personas que fueron convocadas para este evento. Señora secretaria, por favor. Buenos días, señor juez. A la presente audiencia comparece el doctor fiscal de tránsito, el señor procesado, acompañado de su abogado defensor, el doctor, el acusador particular, acompañado del abogado José Javier Quiroz Caiza, señor juez, encontrándose a las partes presentes para la presente audiencia. Gracias. Les solicito que me apaguen los audios solo cuando hagan uso de la palabra, porque estamos con la red bastante inestable y hay mucha interferencia. Constatado que ha sido el quórum correspondiente, procede a instalar esta audiencia oral y pública de audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio. Procediendo, el primer punto a tratar será respecto a los vicios formales y los requisitos de procedibilidad, cuestiones de prejudicialidad, competencia y cuestiones de procedimiento, para que se pronuncien las personas de aquí presentes, otorgando el uso de la palabra en primera instancia a Fiscalía General del Estado. Señor fiscal, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor juez. Buenos días con todos. De parte de la Fiscalía General del Estado y respecto a los requisitos de procedibilidad, cuestiones prejudiciales, competencia y cuestiones de procedimiento, nada tiene que observar la Fiscalía. Se ha respetado el debido proceso y las garantías de las partes procesales, y usted, señor juez, en razón de la materia y el territorio es competente, por lo que solicitamos que se declare su validez. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Sobre el tema propuesto, se concede el uso de la palabra a la ciudadana por medio de su abogado defensor. Gracias por concederme la palabra, señor juez. Muy buenos días con todos los presentes. Para fines de registro, mi nombre es Javier Quiroz, con matrícula del Colegio de Abogados de Pichincha. En la presente casa no existen vicios de procedibilidad, procedimiento o prejudicialidad que afecten a la validez de la presente causa. Debo de manifestar que no existen y no han existido violaciones al debido proceso, ya que se ha garantizado en cada una de las etapas del procedimiento, por lo cual, siendo usted la autoridad competente para determinar la validez procesal, solicito se la declare en este momento. Muchas gracias. Le toca el uso de la palabra a la defensa técnica del procesado. Señor juez, señora secretaria, señor fiscal, defensa técnica de la acusadora particular, me presento. Para efectos de grabación, soy el abogado que ejerce la defensa técnica del señor. Su señoría, en cuanto a los requisitos de procedibilidad, cuestiones prejudiciales, competencia, cuestiones de procedimiento, tengo que alegar, su señoría, por cuanto no se ha dado cumplimiento a Foja 65, el despacho a solicitar una conciliación con la parte actora, por cuanto Fiscalía no ha solicitado día y hora para dicho hecho. Así también, su señoría, invalidez procesal. Devuelvo la palabra. Fiscalía no solicita. Fiscalía General del Estado, con relación a lo señalado por la defensa técnica del procesado, de no haberse dado despacho, señala la conciliación solicitada, me imagino, quisiera que se pronuncie, por favor. Está sin audio, señor fiscal. Perdón, señor juez. Tengo a la vista la foja 65 del expediente, y es un escrito presentado por la señora de fecha y no consta la petición a la que hace referencia la defensa del procesado, señor juez. Señor juez, solicito el uso de la palabra para aclarar esa situación. Un ratito, por favor, un ratito, déjeme conducir a mí. Hay que observar lo que dice el Código Orgánico Integral Penal, no es tan difícil. ¿De acuerdo? Me señala, señor fiscal, que en la foja 66, ¿qué señala esa foja? 65, que hizo referencia a la defensa técnica. Perdón, 65, así es. ¿Qué señala? Es un escrito presentado por la señora en la cual solicita la declaración, dice
y no hay referencia a lo que manifiesta el señor abogado de la defensa del procesado, señor juez. Gracias, señor fiscal. La defensa técnica de... Muchas gracias, señor juez, por concederme la palabra nuevamente. A foja 65 del expediente consta una invitación de las múltiples que le hemos hecho a la parte procesada para conciliar, tomando en cuenta un método alternativo de solución de conflictos. Sin embargo, como ya es costumbre en todos estos años que hemos estado tratando de hacer el impulso procesal correspondiente, los señores jamás llegaron a esta situación. Por lo cual, debo de procedimiento porque ni siquiera es un escrito presentado por la defensa técnica de la parte procesada, y por lo cual se debería sancionar por la deslealtad procesal prevista en el artículo 26 del Código Orgánico de la Función Judicial por tratar de engañar a las autoridades, señor juez. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra a la defensa técnica. Gracias, señoría. En cuanto a llegar a una conciliación, su señoría, por cuanto afoja el despacho, afoja 67, no se encuentra el despacho solicitado del literal B de dicho documento, señoría, siempre actuando bajo los principios de buena fe y lealtad procesal. Incluso se solicitó también llegar a una conciliación desde el señor abogado, ¿el escrito es presentado por el procesado o por otra parte? Es solicitado por la acusadora particular, pero jamás dio a conocer su señoría. Gracias, señor abogado, gracias. A ver, escuchar las intervenciones de las personas, escuchar las intervenciones de personas aquí presentes, al tratar de plasmar una insinuación de una de las partes que sería la presunta perjudicada, no es obligación acoger o imponer una conciliación entre las partes, ya que si revisamos la norma, uno de los principios que rige esto es la voluntariedad. Por ende, no se puede amparar para una posible nulidad o para dilatar el proceso sobre la verdad procesal, insinuando que no ha habido impulso fiscal al respecto. Por lo cual se niega, y esta autoridad observará la lealtad procesal que debe existir entre todos los sujetos procesales, al fin de que no se trate de obstaculizar y mucho más pretender que las cosas queden en la impunidad. Con este antecedente procedo y se declara la validez del proceso por la inexistencia de ningún vicio formal. Además, se han observado los requisitos de procedibilidad, cuestiones de prejuicial y competencia que rigen para estas causas, al igual que la competencia que se tiene en esta materia. Continuando con el desarrollo de la audiencia, dispongo que Fiscalía General del Estado me presente su dictamen. Señor fiscal, tiene nuevamente el uso de la palabra. Gracias, señor juez. De los elementos recopilados por la Fiscalía General del Estado hasta el momento, se determina la existencia de un delito de tránsito tipificado y sancionado en el artículo 379, inciso primero, en concordancia con el artículo 152, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, por lo que de conformidad con el artículo 603 del mismo cuerpo legal, procedo a emitir el dictamen acusatorio bajo los siguientes presupuestos, señor juez. Primero, la individualización concreta de la persona procesada es la siguiente. Responde a los nombres de 61 años de edad, de estado civil viudo, de ocupación chofer profesional, con cédula de ciudadanía número domiciliado en el sector de calle. En relación al numeral 2, la relación clara y suscita de los hechos es la siguiente, señor juez. El 20, a eso de las 12:40, se produce un accidente de tránsito en el sector del Coliseo Rumiñahui, calle Ladrón de Guevara y Toledo, esta ciudad de Quito, en circunstancias en que el procesado, conductor del vehículo de placas, se impacta en contra del vehículo conducido por el señor de placas, y este a su vez se impacta con el vehículo conducido por el señor de placas, producto de lo cual se causa daños materiales en los vehículos por un monto superior a los 6 salarios básicos unificados y lesiones en la
Víctima, la señora con una incapacidad de 9 a 30 días. Con eso dejo cumplido el numeral 2 del 603, señor juez. Por lo que el procesado había adecuado su conducta al delito tipificado y sancionado en el artículo 379, inciso primero, en concordancia con el artículo 152, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal. En relación al numeral 3, los elementos en los que funda la acusación fiscal son los siguientes. Consta a fojas 2 del expediente la denuncia presentada por la propietaria del vehículo de placas y víctima del accidente, señora. De foja 5 consta el certificado médico emitido por la doctora médico general del Centro de Salud de Conocoto, quien ha realizado la valoración médica en la persona de la víctima con un diagnóstico de cervicalgia. De fojas 11 a la 12 consta el informe número de fecha a las 11:35, practicado en la persona de suscrito por la doctora perito médico legista, quien le determina una incapacidad para el trabajo de 9 a 30 días. De fojas 22 y 30 consta la versión del señor, quien en lo principal manifiesta con su veña, señor juez. Proceda, señor fiscal. Dice, el día miércoles aproximadamente a las 12:30, yo conducía el vehículo marca Sotier de placas, venía desde la Floresta en dirección oriente-occidente hacia el Coliseo Rumiñahui. Me dirigía hacia la calle de los Chilios, hacia el Valle de los Chilios. Al momento de ingresar al redondel no pasaron ni 20 segundos y sentí un impacto en la parte posterior de mi vehículo. Como consecuencia del impacto, la parte posterior estaba completamente destruida. En ese momento yo me encontraba acompañado por la señora de nombre, que es la propietaria del vehículo, y su hija menor de edad. Luego del accidente se acercó una persona y me preguntó si estábamos bien. Era una persona que estaba en el auto de adelante, a lo cual nos ayudó a bajar del vehículo. Procedí a verificar los daños y qué había sucedido, a lo cual me di cuenta que era un bus el que me había impactado y se encontraba incrustado en mi vehículo, a lo cual no pasaron ni 3 minutos y un agente de tránsito ya se acercó, el que nos indicó que moviéramos los vehículos hacia el lugar seguro. Nos explicó el procedimiento a tomar, a lo cual el señor del bus, quien ha sido solo el conductor, se comunicó con el dueño y le había manifestado que el bus tenía seguro, entonces que serían ellos que pagarían los daños ocasionados. Permanecimos más o menos 1 hora, esperamos que llegue el señor de la aseguradora y me manifestó que el seguro se haría cargo de los gastos del vehículo, inclusive nos dio los nombres del taller mecánico para llevarle, a lo cual accedimos y por desconocimiento y más que todo por el estado que nos encontrábamos, accedimos a firmar un acta de compromiso donde ellos claramente aceptaban su culpabilidad de este accidente. Como el vehículo sí podía ser conducido, nos trasladamos a dichos talleres de reparaciones, quienes realizaron la verificación de los daños y la evaluó y nos manifestaron que ellos pasan el informe a la aseguradora, y si la aseguradora acepta el costo, nos llamaría para dejar el vehículo y que eso duraría más o menos 8 días. Pasaron los 8 días y al no tener ninguna respuesta, tomamos contacto con la aseguradora, quienes nos manifestaron que los repuestos de ese vehículo no tenían en stock y que nosotros hagamos arreglar el vehículo por nuestros medios y luego nos reembolsarían lo que hayamos gastado, pero lamentablemente hasta la fecha de hoy no hemos tenido respuesta del seguro. De igual forma, la Fiscalía cuenta con la versión del señor a hojas 24 y con su veña de igual forma en resumidas cuentas, el señor Flores, el señor Campo Flores manifiesta que el aproximadamente a las 12:30 se encontraba dirigiéndose en su motocicleta con dirección hacia el Coliseo Rumiñahui. Entrando en el redondel, fui testigo de un accidente de tránsito entre 2 vehículos, un bus de transporte público de color azul que circulaba en ese redondel, impactándole en la parte posterior a un vehículo Sotier color negro, en el cual se encontraba conducido por el señor,
amigo de la señora dueña del vehículo, con quien llevó una relación de negocios y a quien estaba siguiéndola en mi motocicleta, puesto que nos dirigíamos al local comercial de la señora. Podría decir que el conductor del bus venía en competencia con otro bus para recoger pasajeros, siendo en este momento en el que el bus impacta al vehículo Sotier. Por el impacto del vehículo Sotier fue desplazado aproximadamente unos 2 metros hacia adelante y dejando el carro Sotier en mal estado. Puedo decir que observé que del bus se bajaron 2 sujetos, el chofer y el controlador, en una actitud grosera en contra de la señora. Posteriormente decidí retirarme del lugar, puesto que me encontraba con mi tiempo. De igual forma, la Fiscalía cuenta con el informe número 2 de fecha 6, suscrito por el sargento Freddy Marcelo Llanes Altamirano. Consta de hojas 27 a la 29. ¿Quién ha hecho actos investigativos delegados por la Fiscalía General del Estado? De igual forma, la Fiscalía cuenta con la versión de la víctima, señora que consta hojas 32, quien en lo principal, y de igual forma con su dueña, señor juez, la señora dice, el día de las 12:30 aproximadamente se encontraba conduciendo el vehículo de placas de propiedad de la señora. Yo el día 20 de las 12:30 me encontraba dentro del vehículo de placas de mi propiedad como acompañante y con mi hija, que es menor de edad, el mismo que era conducido por el señor. Nos encontrábamos circulando por la calle Ladrón de Guevara y al momento que nos encontrábamos circunvalando el redondel del Coliseo Rumiñahui, yo observé a 2 buses que venían en competencia, tratando de coger más pasajeros. En ese momento sentí un fuerte impacto en la parte posterior de mi vehículo. Asimismo, personas que se encontraban por el sector nos ayudaron a salir del vehículo. Cuando salí del vehículo, observé que el bus estaba encima de mi carro y también observé que el bus causante del accidente era de placas color azul. Asimismo, se bajó del bus una persona asustado, diciendo que él no tuvo la culpa. Ahí llegó un agente de tránsito quien nos manifestó que nos estacionemos en un lugar seguro. El conductor del bus aceptó que era culpa y luego llamó a la aseguradora. La Fiscalía cuenta con la versión del señor que consta hojas 34, con su veña. En lo principal dice el mencionado testigo: yo el día 23 de enero del 2019, a eso de las 12:30 aproximadamente, me encontraba circulando en mi moto de placas, versión que se ratifica en la retirada por la Fiscalía por el señor. La Fiscalía cuenta con la versión del señor que consta a hojas 62 del expediente, quien en lo principal y con su veña, señor juez, dice el día 23 aproximadamente a las 10:30 a 11 horas me llamó a mi teléfono el conductor del vehículo marca Hino de placas, nombres, dándome que se había topado con el vehículo, que no había heridos o daños materiales. El conductor me comentó que le estaban pidiendo $2,000 para arreglar. Le contesté que no tenía. Ante esto llamé a un dirigente de la empresa para que se trasladen al lugar del accidente. Ahí es cuando el doctor había llegado. Como mi conductor me dijo que ya estaban arreglando, yo me encontraba en Machachi. Cuando llegué en horas de la tarde me enteré que los seguros de los vehículos ya habían arreglado, lo que sí le dijo al conductor que tiene que cancelar el deducible. La Fiscalía cuenta con la versión del señor a hojas 70 del procesado, el señor Juan, quien dice: el día 23 de enero del 2019 aproximadamente a las 15:30 yo conducía el vehículo marca Hino tipo bus de la cooperativa de placas, dirigía hacia el sector Santa Rosa en Chiogallo. Llegué al redondel del Coliseo Rumiñahui por la vía de la derecha, cuando de una manera intempestiva un vehículo tipo Jeep color rojo cambió de carril, lo que ocasionó que el vehículo evitara frene a raya y el otro vehículo Sotier le impacte en la parte posterior del guardafango. Por esta circunstancia yo frené a raya, pero por la fuerza impacté al vehículo color negro en la parte posterior. La Fiscalía cuenta
de Foja 111 a la 112, con el informe pericial de reconocimiento técnico-mecánico de daños materiales número C, el vehículo de placas suscrito por el cabo primero de policía, quien en la conclusión, específicamente en el numeral 6 del dicho informe, dice en el 6.1, no es susceptible de avalúo ya que al momento de realizar la inspección ocular técnica no se visualiza daños materiales en su estructura. Sin embargo, en el numeral 6.2 dice del peritaje técnico mecánico efectuado al móvil, se desprende que participó en un accidente de tránsito según la denuncia 170-10-181-90-22003. De igual forma, la Fiscalía cuenta con el oficio número y que consta de Foja 116 a la 117, con el oficio número escrito por el coordinador del Archivo General de la Agencia Metropolitana de Tránsito de MQ, quien manifiesta que adjunta al mencionado oficio el parte informativo de accidente de tránsito número escrito el día 20 en la avenida Ladrón de Guevara y Toledo y suscrito por el agente civil de tránsito perteneciente al grupo operativo Apoyo. Dicho parte, que consta Fojas 17, relata que el tipo de accidente es una colisión con daños materiales a los vehículos, que la dirección en la que se produjo el accidente es en la avenida Ladrón de Guevara y Toledo, sector del Coliseo Rumiñahui de esta ciudad de Quito, el 20 día miércoles a eso de las 12:40, en circunstancias en que el señor conductor del vehículo PAC 3149, que manifiesta al momento, dicho conductor dice que venía dando la vuelta a la Vicentina y justo se cruzó el móvil y me fui en contra de él, como participante 1. El participante 2, el conductor del vehículo PCP 7082, tipo Jeep, marca Sotier, quien manifiesta que se atravesó un vehículo saliendo desde la Vicentina, yo frené normalmente, el señor de atrás frenó y el vehículo grande, que es un bus, se vino contra el carro que estaba atrás mío y él me chocó a mí. Y el conductor 3, el señor conductor del vehículo de placas PI 2594. La Fiscalía de igual forma cuenta con el informe pericial de reconocimiento técnico-mecánico y avalúo de daños materiales, número del vehículo de placas, escrito por su teniente de policía, informe que consta de Foja 120 a la 122, perito en el cual en su conclusión manifiesta que se desprende que la reparación de los daños materiales del vehículo de placas de propiedad de la señora alcanzaría un monto aproximado de $4,000 americanos la reparación de los daños materiales, y que del peritaje técnico-mecánico efectuado al móvil se desprende que participó en un accidente de tránsito. De igual forma, la Foja 153, la Fiscalía cuenta con la versión de la agente civil de tránsito, quien en lo principal y con su veña, señor juez, dice: el día miércoles aproximadamente a las 12:35 yo me encontraba agilitando el tránsito en el Coliseo Rumiñahui. Por pedido de la ciudadanía me dirigí a verificar un accidente de tránsito ocurrido en la calle Ladrón de Guevara. Al llegar al lugar pude observar que se trataba de un accidente de tránsito tipologías colisión entre los vehículos, un vehículo marca Hino tipo bus de servicio público de placas conducido por el señor con cédula de ciudadanía número 100, quien manifestó venía dando la vuelta a la Vicentina y justo se cruzó el móvil y me fui en contra de él. El otro vehículo marca Sotier tipo Jeep
servicio particular color negro de placas por el señor con cédula. ¿Quién manifiesta? Yo venía circunvalando el redondel, a lo cual el carro Vitara que estaba delante mío frenó. De igual manera frené, pero el momento viene un bus y me impacta en la parte de atrás y me manda para adelante. El vehículo marca Chevrolet Vitara, color plateado, de placas, conducido por el señor Gordillo. Con cédula número 7, aquí manifiesta, se atravesó un vehículo saliendo del redondel de la Vicentina. El señor de atrás frena y el vehículo grande, que es un bus, se vino en contra del carro que estaba atrás mío y él me chocó a mí. Mientras tomaba procedimiento para estos casos, los señores conductores estaban llegando a un acuerdo. El propietario del bus mencionó que iba a cancelar todos los daños materiales del vehículo marca Sotiem. El conductor del vehículo marca Chevrolet Vitara, al ver que no tenía daños materiales a ese vehículo y al escuchar que el conductor del vehículo bus se iba a hacer cargo de los daños, se retiró del lugar. Debo manifestar que el parte fue realizado y entregado al presentado en la unidad judicial de la Pradera. Sin embargo, este no ha sido enviado a tiempo a la Fiscalía. De igual forma, la Fiscalía cuenta con el informe pericial de reconocimiento técnico-mecánico número del vehículo de placas escrito por el sargento segundo de policía. De dicho informe se desprende en las conclusiones el mencionado perito menciona que no es susceptible de avalúo por no presentar daños materiales en toda su estructura al momento de la inspección ocular técnica, pero del peritaje técnico mecánico efectuado al móvil se desprende que participó en un accidente de tránsito. De igual forma, hoja 194, la Fiscalía cuenta con la versión del señor, quien de igual forma relata los hechos ya mencionados por la Fiscalía, señor juez. La Fiscalía cuenta a hoja 197 con la ampliación del informe de reconocimiento técnico de daños materiales 089-2019, suscrito por el teniente de policía, quien se ratifica en el informe principal. El mismo sentido, el informe pericial técnico mecánico, que consta de hojas 240, a la 247, informe número 0, con fecha escrito por el sargento primero de Policía Nacional. De dicho informe, que es de reconocimiento del lugar de los hechos, en la causa, en la conclusión número 14, en la causa Balsal, en el punto 14.1, específicamente dice: el participante 1 no guarda distancia prudente de seguimiento con relación al vehículo que lo antecede, impactándole por alcance móvil 1 al móvil 2 y el móvil 2 al móvil 3, identificándose al participante 1 como el señor Juan José Chicaiza Tenorio, con cédula número con licencia de conducir tipo E, y quien se encontraba conduciendo en ese momento el vehículo clase ómnibus de placas marca Hino, color azul, de propiedad del señor. Estos son los elementos con los que la Fiscalía General del Estado sustenta la acusación en contra del señor juez. En relación a al numeral 4, el tipo penal por el que la Fiscalía sustenta su acusación es el artículo 379, inciso primero, en concordancia con el artículo 152, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal. El anuncio de los medios probatorios con los que la Fiscalía sustentará la acusación son la documental, testimonial y pericial, y que son los que ya he mencionado, señor juez,
respecto de los elementos en que fundé mi acusación. Los testigos o los testimonios que la Fiscalía anuncia a practicarse en la respectiva audiencia de juicio son los siguientes: el testimonio de la señora, el testimonio de la doctora Yo, médico legista, quien suscribe el informe 4 practicado en la persona de la víctima, señora, el testimonio del señor, el testimonio del señor, el testimonio del sargento, el testimonio de la señora, el testimonio del señor, el testimonio de, el testimonio de, el testimonio del cabo primero de policía, el testimonio del agente civil de tránsito, el testimonio de su teniente de policía, el testimonio del agente civil, el testimonio del sargento segundo de policía, el testimonio del señor, el testimonio del sargento primero de policía. Son los testigos que anuncia, los testimonios que anuncia la Fiscalía para la respectiva audiencia de juicio. Respecto a las medidas cautelares, Fiscalía solicita que se ratifiquen las emitidas en la respectiva audiencia de formulación de cargos, señor juez. Con esto, la Fiscalía solicita que se dicte el auto de llamamiento a juicio en contra del ciudadano por haber adecuado su conducta al tipo penal, al tipo penal establecido en el artículo 379, inciso primero, en concordancia con el artículo 152, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal. Hasta aquí la intervención de la Fiscalía, señor. Se concede el uso de la palabra a la defensa técnica de respecto al dictamen presentado por Fiscalía General del Estado. Muchas gracias, señor juez, por concederme la palabra nuevamente. Los hechos de objeto de debate han sido expuestos con precisión por el señor fiscal. En cuanto a la teoría del caso planteada por Fiscalía, debo manifestar que es coherente, razonable y sujeta a derecho, y por lo cual hago mío sus palabras. El día de hoy, como abogado acusador, concurro en el fin de garantizar los derechos previstos en el artículo 11 del Código Orgánico Integral Penal de la víctima, la señorita en cuanto a la reparación integral que le corresponde, concordante a lo establecido en el artículo 78, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal. La Fiscalía y su servidor estamos en la capacidad de demostrar la conducta descrita en la teoría del caso es típica, antijurídica y culpable. Los hechos se adecúan perfectamente en el tipo penal descrito en el artículo 379 del Código Orgánico Integral Penal en relación con el 152, numeral 2, siendo este un delito de resultado consumado. Como responsables de la carga en el momento procesal oportuno que será en la audiencia de juicio, dejaremos por acreditado más allá de la duda razonable el cometimiento de la conducta descrita anteriormente, ya que el señor omitió su deber objetivo de cuidado como chofer profesional en este ámbito, ocasionando un resultado lesivo, descriptible y demostrable en la humanidad de en base a lo previsto en el artículo 152, numeral 2 y el 379, en cuanto al daño a la propiedad, el bien jurídico protegido, en este caso, es el establecido en el artículo 66, numeral 3, en cuanto a la integridad, y en cuanto a la propiedad de los daños causados, está establecido en el artículo 66, numeral 26, de la misma normativa de la Constitución de la República del Ecuador. El elemento subjetivo del tipo penal es la culpa, en base a los puesto y a los elementos de convicción, tanto periciales, documentales y testimoniales, existe el nexo causal entre la infracción y el resultado. Además de las versiones tomadas a la víctima y de las más personas que presenciaron el hecho, se puede determinar de manera objetiva los hechos acreditados por el señor fiscal. En base a esta situación, quiero dejar sentado claramente que los elementos de convicción con los que se cuenta son los idóneos para configurar jurídicamente la responsabilidad penal del imputado, del procesado en esta etapa procesal, dejando la certeza más allá de la duda razonable de la culpabilidad del señor Chicaiza Tenorio Juan José. En este ámbito,
como ya había mencionado, lo que queremos en esta situación, en base a lo previsto en el artículo 78, numeral 3, es que se reconozca la reparación integral que le corresponde por el daño ocasionado al señor en su calidad de procesado, y en base a lo previsto en el catálogo penal, será responsable solidariamente, como lo prevé el último inciso del artículo 379 del Código Orgánico Integral Penal, el señor como responsable solidario por ser el propietario del vehículo de placas marca Hino, color azul, de la Cooperativa de Transportes. Por lo expuesto, la defensa de la víctima se ratifica en lo expuesto por Fiscalía en lo manifestado. Sin embargo, por ser el momento procesal oportuno, en base a lo previsto en el artículo 604, numeral 3, literal A, anunciamos los siguientes medios de prueba en cuanto a garantizar la reparación integral de la víctima. Quiero que se tome en cuenta lo que consta a foja 38 del expediente, es la declaración de accidente de Seguros Alianza, en la cual claramente el chofer del vehículo reconoce su responsabilidad en foja 39, manifestando que declara que es el responsable del accidente. De la misma manera, solicito se tome en cuenta a foja 40 el aviso de accidentes de seguros de vehículos que erróneamente le hicieron hacer a la víctima los señores abogados que representan a los procesados. También quiero que se tome en cuenta foja 84, señor juez, en base a la petición de los abogados de la parte procesada, el informe de ampliación del informe pericial realizado a la señorita, es el oficio número S, en la cual en la parte pertinente a foja 85, la doctora perito legista acreditada del Consejo de la Judicatura manifiesta que se ratifica en la incapacidad de 9 a 30 días. De la misma manera, para determinar la responsabilidad, para determinar el pago de la reparación integral, solicito se tome en cuenta lo que consta foja 107 del expediente, en el cual, por petición de los abogados de la parte procesada, consta la respuesta de Seguros Alianza, en el cual manifiesta que efectivamente tienen una póliza de seguros en la cual son los beneficiarios de los transportes San Francisco. Sin embargo, en la parte pertinente manifiesta, Seguros Alianza S.A. no ha recibido hasta la presente fecha ningún reporte o aviso de la ocurrencia de siniestro alguno del mencionado vehículo asegurado, por lo que no existe en la empresa de seguros ningún expediente ni documento respecto de un evento siniestro. Esta prueba será tomada en cuenta para realizar una acción penal por la situación de fraude procesal en su debido momento. En base a lo que determina también la respuesta que consta foja 129 de Seguros Chof, que era la aseguradora del vehículo Sotiella, que el vehículo de la señorita nuevo, y tenía un seguro correctamente, pero en vista de la treta que le tuvieron el día del accidente, vamos a leer la parte pertinente en la cual manifiesta la respuesta del oficio de Seguros Chof, que efectivamente el vehículo de placas Sotier, de propiedad de Caterina Guerrero Fibarini, sí tenía una póliza. Sin embargo, jamás les llegó ninguna situación de la otra aseguradora que reporte el tal accidente, por lo cual la señora Guerrero Fibarini tuvo que pagar en la totalidad los arreglos de su vehículo, inclusive los daños ocultos. Esto consta foja 129, señor juez. Y finalmente, me gustaría que se tome en cuenta lo que consta foja 157 del expediente, en el cual consta el oficio
número en el cual la Agencia Nacional de Tránsito certifica mediante certificado único vehicular, agrega los certificados únicos vehiculares a foja 157, 158, 159, 160, 161, 163, los certificados únicos vehiculares de los 3 vehículos que participaron en el accidente de tránsito descrito por la Fiscalía. Eso en cuanto a los anuncios probatorios. En cuanto a los que anunció Fiscalía y los testigos llamados a la audiencia de juicio, nos encontramos totalmente de acuerdo, señor juez. En cuanto a las medidas cautelares, en lo que ha manifestado Fiscalía, estamos creyendo que es algo coherente, por lo cual solicitamos se ratifique la situación prevista en el artículo 522, numeral 1 y 2 del Código Orgánico Integral Penal. En cuanto a las medidas cautelares reales para garantizar el perjuicio económico a la víctima, son las previstas en el artículo 549, 3 y 4, en cuanto a la retención del vehículo y la prohibición de enajenar, como se está dando hasta la fecha, del vehículo. Y en base a lo previsto en el último inciso del artículo 379 del Código Orgánico Integral Penal, en el cual, como ya había manifestado en su parte pertinente, determina que el propietario del vehículo será responsable solidariamente por los daños civiles, debo manifestar que las medidas cautelares son las pertinentes, las que ha anunciado Fiscalía. Eso, estimado señor juez, hasta ahí mi participación. Concedo uso de la palabra, defensa técnica de Chicaiza, Tenorio Juan José. Gracias, señoría, señor juez, gracias por el uso de la palabra. En cuanto a la prueba anunciada por Fiscalía, la acojo a mi favor también, su señoría, por cuanto en el momento procesal oportuno se demostrará la respectiva inocencia de mi hoy defendido. Así también, su señoría, en cuanto a las medidas cautelares, solicito, su señoría, solo se tome en cuenta la prohibición de enajenar, ya que el vehículo de placas PAC tipo bus, PAC 3149 tipo bus, es un vehículo de transporte público, por lo cual se estaría vulnerando el artículo 33 de la Constitución, así como el 325. Esto es del derecho al trabajo, su señoría. Efectivamente, nuestra pretensión siempre ha sido tratar de llegar a un arreglo, a más de su señoría no se ha podido hasta el presente momento. En este caso, su señoría solicitaría que solo las medidas se tomen en cuenta lo que estipula el artículo 549 en su numeral 4. Hasta aquí mi intervención, señor. Con las alocuciones de las personas intervinientes y al no haberse pedido exclusión, rechazo, inadmisibilidad de medios probatorios, procedo a dar mi resolución correspondiente. Escuchar las intervenciones, me corresponde de manera oral dar la misma, siempre en estricto apego a lo que determina el artículo 573, numeral 3, concordante con el 604, numeral 5 del Código Orgánico Integral Penal. Esta autoridad tiene jurisdicción y competencia para conocer y resolver la presente audiencia conforme lo determina el artículo 147 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 229 del Código Orgánico de la Función Judicial, 398, 402, 404.1 y 608 del Código Orgánico Integral Penal. La resolución vinculante y con carácter obligatorio 103-2017 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, y la 09216 dictada por la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, publicada en el Registro Oficial 894, suplemento del 1 de diciembre del 2016. Por lo que no se han realizado observaciones ni impugnaciones a la competencia de esta autoridad. Según determina el artículo 601 del Código Orgánico Integral Penal, la audiencia preparatoria de juicio tiene por finalidad conocer y resolver
sobre cuestiones de procedibilidad, prejudicialidad, competencia y el procedimiento que se haya observado durante la etapa de instrucción fiscal y por lo tanto pudiera afectar la validez del proceso. Valorar elementos de convicción en que se sustenta la acusación fiscal y, si es del caso, excluir aquellos que son ilegales. Anunciar las pruebas que serán practicadas por las partes y de existir acuerdos probatorios a que llegaren los sujetos procesales. Por lo que haberse superado esta etapa, en observancia de lo dispuesto en el artículo 75, 76, 116, 168 y 169 de la Constitución de la República, en la tramitación de esta causa se observaron las garantías del debido proceso establecidas en el bloque de constitucionalidad y por lo cual se verifica su cumplimiento y, como fue escuchado y se encuentra en el audio, se declara la validez con la anuencia de las partes intervinientes. Hay que considerar lo manifestado por Fiscalía General del Estado, así como los elementos de convicción presentados. Establezco que existe indicios suficientes sobre la materialidad de la infracción y la presunta responsabilidad del procesado por infringir el deber objetivo de cuidado que personalmente le corresponde, señalado en la normativa en el 181 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 270 y 271 del reglamento para la aplicación de esta normativa legal. En virtud de las enunciaciones, dicto la presente resolución motivada de llamamiento a juicio en contra del procesado portador de la cédula de ciudadanía que consta en los recaudos procesales. En calidad de presunto autor del delito culposo de tránsito tipificado y sancionado en el artículo 379, inciso 1, en concordancia con el 152, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal. Conforme se establece sobre la base del artículo 608 del Código Orgánico Integral Penal, observamos las siguientes consideraciones. Identificación de la persona procesada. Como se indicó, reza los nombres de Chico. Determinación de los hechos y el delito acusado por Fiscalía, así como el grado de participación establecido en la acusación fiscal. Se había señalado, vamos a individualizar, que se conoce un accidente de tránsito, colisión, suscitado en Aladrón de Guevara y Toledo el 23 aproximadamente a las 12:40. Como referencia se señala el Coliseo Rumiñahui de esta ciudad de Quito, en el que han participado el vehículo de placas Hino, color azul de servicio público, conducido por el ciudadano, el vehículo de placas Jeep Sotie, color negro, conducido por el conductor en el vehículo Jeep Chevrolet color plateado. Son los datos que rezan en la noticia intercriminis que ha sido elaborada por constante en el parte informativo de accidentes de tránsito de O-. Se consideran todos y cada uno de las versiones rendidas en Fiscalía General del Estado y que han sido claramente señaladas, individualizadas e identificadas
por el señor fiscal a cargo de la investigación correspondiente. Encontramos los elementos como son el informe 20 realizado por la doctora de Pichincha, que se le realizó a la señora o señorita Corolay, en el cual concluye la perita médico legista que las lesiones son provenientes de los traumatismos sufridos en un probable suceso de tránsito que determina un tiempo de enfermedad e incapacidad física para el trabajo de 9 a 30 días, contados desde su producción. Se encuentra aparejado en el expediente. Se encuentra el reconocimiento técnico, mecánico y avalúo de daños materiales de los siguientes automotores. Informe pericial fuera realizado por el perito Wilson al vehículo de placas P, cuya singularización se encuentra en el mentado peritaje, que concluye que no es susceptible de avalúo, ya que al momento de realizar la inspección ocular técnica no se visualiza daños materiales en su estructura. Y del peritaje técnico mecánico efectuado a móvil se desprende que participó en un accidente de tránsito, en lo que señala el perito. Fuente de informe pericial de reconocimiento técnico mecánico y avalúo de daños materiales número T, realizado al automotor negro, propiedad que señala que el monto de daño descendería a la suma de $4,000 de los Estados Unidos. Existe una ampliación al técnico mecánico en el cual se rectifica la marca del automotor, ya que se ha deslizado un error al decir el oficio al jefe de la unidad de accidentología vial, que se encuentra en autos. Al igual la placa de ese vehículo Chevrolet Vitara 1603P, está el número de motor vehículo utilitario de la Corporación Eléctrica del Ecuador, SELEC, que se le envía al abogado fiscal de la unidad correspondiente. Oh, buena mujer. Déjeme sentar si quiere. Recién vengo de la corte, verán las noticias del mediodía. Estamos en la corte judicial en la audiencia de Yunda. Y me fui a dejar un proceso y pues están acá. Bien. Envíenme los niños para las portalinas que le iban a mandar a Castellón. Es de tu hermana, ¿no? De mi cuñada. Ampliación del informe de reconocimiento técnico mecánico y de daños materiales
que fuera dispuesto por Fiscalía General del Estado, en el cual el perito de policía señala que ha existido un lapsus calami, error involuntario al momento de digitar, que se había enviado a la marca Toyota siendo la correcta SOTYE, de acuerdo al Sistema Integrado Informático de la Policía Nacional, y acompaña esta ampliación con un print de pantalla que se encuentra anexado al mentado oficio. Se encuentra el informe pericial de reconocimiento técnico, mecánico y evaluado de daños materiales que fue elaborado por el tecnólogo Danilo Rafael Takure Males, que es lo más relevante en la causa basal, que es la causa justa y necesaria por la cual se existe o hay un accidente de tránsito, técnico, mecánico y evaluado de daños materiales del vehículo Vitara 1600 de la Corporación Eléctrica del Ecuador, elaborado por Danilo Rafael Takure Males, en el cual señala que no es susceptible de avalúo por no presentar daños materiales dentro de esta estructura. Básicamente respecto al automotor que había también intervenido en este insuceso de tránsito. Junto con elementos de convicción señalados, analizados por Fiscalía General del Estado, el informe técnico pericial de reconocimiento del lugar de los hechos, Dinitex Delta 9 Javier de Mecú Centro 2021-394-PER, en el cual, en lo más relevante en la causa basal que señala Juan Francisco Chimbay, sargento primero de policía, perito e investigador, es que el participante 1, esto es refiriéndose al procesado, no guarda la distancia prudente de seguimiento con relación al vehículo que lo antecede, impactándole por alcance móvil 1 al móvil 2 y el móvil 2 a móvil 3. Se encuentra con la planimetría y un gráfico de la zona tomada por el mentado perito. Esto entre los documentos más relevantes señalados por Fiscalía General del Estado y también a los que se incluyen los demás señalados y que no han sido anotados por esta autoridad. Las normas legales que señalan son las garantías del debido proceso, artículo 76, número 7, letra K, imparcialidad del juez, derecho a la seguridad jurídica, fundamentos en el respeto a la Constitución y a la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por autoridad competente. 127 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y 229 del Código Orgánico de la Función Judicial, aún más con la norma señalada por la cual se presume el cometimiento del delito señalado en el artículo 379, inciso 1 y con el 152, número 2 del Código Orgánico Integral Penal, que ya ha sido señalado oportunamente. Las medidas cautelares y de protección se mantienen las mismas, esto es la prohibición de enajenar y la retención del vehículo bus que participó en el insuceso de tránsito y que ha sido oficiado a las entidades correspondientes. Los sujetos procesales tomarán en cuenta que las declaraciones contenidas en este auto no surten efectos irrevocables en el juicio correspondiente. No ha existido anticipos probatorios por parte de los sujetos procesales respecto al anuncio de pruebas, a la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de pruebas
y en calidad de juez se ha declarado por parte de Fiscalía General que ha individualizado fundamentalmente las pruebas a las que son objeto en audiencia oral y pública de juzgamiento. La defensa del procesado ha secundado los dichos de Fiscalía General del Estado y la defensa técnica del procesado no ha enunciado ningún aspecto probatorio en esta audiencia. Además, se dispone que las partes, esto es Fiscalía General del Estado, proceda a, por escrito, presentar en esta unidad la prueba que ha sido solicitada en esta situación. En cuanto al procedimiento, el artículo 608 del COI dispone que para la audiencia de juicio se remitirá al tribunal únicamente el acta de la audiencia preparatoria de juicio, conjuntamente con los anticipos probatorios, en concordancia con la resolución 09/2016 dictada por la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, publicada en el registro oficial 894, suplemento de jueves 1 de diciembre del 2016. En estricta aplicación a los principios de independencia, imparcialidad, tutela judicial efectiva de los derechos, seguridad jurídica, verdad procesal establecidos en el ordenamiento constitucional y legal, antes de invocado, remitas el acta de audiencia conjuntamente con los antiguos votos que en este caso no han existido a la sala de sorteos de la Unidad Judicial de Tránsito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a fin de que se radique la competencia en otro señor juez de la materia, a fin de que se tramite la etapa de juicio, por lo que quede en firme este auto de llamamiento a juicio emitido por esta autoridad. Damos por terminado la presente audiencia. Gracias, señores. Hasta luego. Gracias, señor juez. Gracias a todos los presentes. Juez.